Definitivamente, Susana ha dado en el clavo y yo creo pertinente iniciar esto con una pequeña analogía, una pequeña frase que pronunció uno de los filósofos más grandes que reconocemos en el mundo de la filosofía, como fue Sócrates. Un día Sócrates se encontraba con sus alumnos, con Platón, etcétera, y le decía: maestro, una consulta, ¿cómo se vive? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué es lo importante al momento de vivir? A lo que Sócrates, de manera muy pausada y calmada, como siempre, responde: mira, que lo importante en la vida no es vivir, sino vivir correctamente. Partiendo del hecho de que, sin duda alguna, como seres humanos, seres políticos, debemos de vivir correctamente, nosotros vemos que tenemos, sin duda alguna, una fiscalía, por ejemplo, electoral, que la comparación, Susan, que hace con la Defensoría del Pueblo es majestuosa. ¿Por qué? Porque a la gente que está en el poder, llámese el Ejecutivo, llámese las grandes autoridades, llámese el presidente, no les sirve arropar y darles armas a fiscalías que puedan iniciarle un proceso detrás de ellos, porque sin duda alguna sería una especie de enemigo. Así que, ¿qué es lo que uno trata de hacer? Oye, déjame quitarle fuerza, déjame tratar de no blindarlo o de blindarme a mí, porque en la medida en la que ocurra un escándalo, ergo como el que estamos ahorita, efectivamente no se puede tratar de tomar un auge o se puede tomar decisiones con mucha fuerza, simple y sencillamente porque no se cuentan con las herramientas correctas. Entonces, cuando nosotros vamos viendo que hay baches, que hay huecos, que hay espacios que sin duda alguna no corresponden o no responden a las necesidades que tenemos como país, cuando Hugo nos dice: mira, pero si entonces la Fiscalía Electoral no puede trabajar fuera de tiempos electorales, ¿para qué le estamos pagando? ¿En qué se está yendo nuestro dinero que puede servir en otras cosas, como impulsar la economía, como comprar una vacuna, como hacer que esto avance? Pero ahí es donde vemos que hay una cantidad de incongruencias legales, una cantidad de incongruencias constitucionales que sin duda alguna, como bien indica Susan, como el pueblo no conoce, como el pueblo no sabe, como el pueblo no conoce el esquema, pues claramente es mejor para aquellos que llegan al poder, es mejor para aquellos gobernantes seguir manteniéndonos en un falso discurso, en una falsa realidad de que todo está bien, a fin de que puedan seguir con ese mismo organigrama, a fin de que puedan seguir con ese mismo esquema, y el pueblo anda en moña y efectivamente ellos por su cuenta hacen cuanto quieren. Eso casado con el tema de la constituyente, yo he tenido varios pronunciamientos, he podido reunirme con muchas personas, hablar de la constituyente, que palabras más, palabras menos. Esto de constituyente paralela, que es lo que se busca. ¿Qué significa paralela? Se le dice paralela porque mientras la asamblea que en estos momentos está funcionando, paralelamente va a crearse una asamblea constituyente que va a trabajar ¿en qué? En un nuevo texto constitucional. Entonces, la asamblea que está hoy actuando, el poder que se tiene hoy establecido, que nosotros votamos en las pasadas elecciones, van a seguir con su control, van a seguir actuando, pero paralelamente habrán algunos diputados llamados diputados constituyentes que van a estar creando el nuevo orden constitucional, a ver si el pueblo lo aprueba o no con referéndum, que van decididamente a ver ese nuevo esquema constitucional que nosotros vamos a seguir. Ahora bien, sin duda alguna es bárbaro, diría yo, raya en lo lógico, raya en la mente sencilla, que ya se estén recogiendo firmas para una constituyente, que al final del día una palabra sencilla, no un pensamiento sencillo. No sabemos si aquellos que sean constituyentes podrán o no correr luego en las siguientes elecciones como diputados. Entonces, estos son elementos que uno debe de tener ya el conocimiento, uno debe de tener verdaderamente cuál va a ser esa reglamentación, cuál va a ser el esquema, cómo va a funcionar, para qué va a funcionar. Y allí es donde vemos que definitivamente el mensaje o los canales de comunicación en nuestro país desde el sector político se encuentran completamente con una falta de concordancia con el pueblo, porque aparte de que no comprendemos efectivamente lo que está ocurriendo, no sabemos cuál es el hilo conductor, cuál es ese paso a paso, ese step by step, esa continuidad que efectivamente se debe tener, pues efectivamente no podemos comprender tampoco los resultados. Si no conocemos el medio, en fin, tampoco lo vamos a llegar a comprender. Entonces,
Hay un discurso hoy por hoy que se nos trata de vender diciéndonos que con crear una nueva constitución, como resultado se van a ir todos los problemas sociales que tenemos. Con que esta asamblea constituyente, con que se cree esta constituyente, con que el pueblo lo apruebe, con que esto nazca y salga a la luz, todas las problemáticas sociales que nosotros tenemos van a quedar de lado. Yo no creo que efectivamente la solución sea solamente una constituyente, y lo repito, que si considero que nuestra constitución actual ya no responde definitivamente a los intereses y a las nuevas expectativas que tenemos como sociedad, es cierto. Por ejemplo, ya nosotros debemos estar pensando en algo que se llama Tribunal Constitucional. ¿Para qué? Para impedir que haya ese yo te investigo a ti Asamblea, yo te investigo a ti Corte Suprema de Justicia, así que vamos a respetarnos. Aquí cuando tú tienes un presidente que es investigado por un ente, unos diputados de una Asamblea investigados por otro ente, unos magistrados de la Corte Suprema de Justicia investigados por otro ente y unos magistrados del Tribunal Constitucional investigados por otro ente, ahí es donde podemos empezar a hablar de qué cosa, hablar de división de ese poder del que tanto se habla. Es allí donde podemos hablar de que los cimientos de una sociedad se comienzan a estructurar y que efectivamente apuntamos a aquella palabra tan bonita pero poco practicada en nuestro país como lo es la democracia. Porque todo el mundo habla de la democracia, pero aquí en este país quien menos autoridad tiene es el pueblo. Y democracia es eso, la autoridad del demos, del pueblo. Pero en ese camino, en ese sinsabor y en ese vaivén político, sin duda alguna nosotros requerimos una nueva constitución. Pero esa nueva constitución debe ir casada, debe ir arropada con una deconstrucción de todo aquello de lo que nosotros concebimos como sociedad. Debemos deconstruir todo el pensamiento político, todo lo que damos por sabido, todo lo que consideramos que como sociedad ya está preestablecido, debe de construirse. Debemos poner una bomba en esa concepción y reventarlo, para que una vez se haya deconstruido sobre esos cimientos, nosotros podamos volver a construir una sociedad. Un orden constitucional nuevo no va a ser solo el trabajo. El trabajo está en que las normas que salgan de allí, en que los artículos que estén allí sean aplicados, en que efectivamente se puedan cumplir todos y cada una de las disposiciones reglamentarias que existen, de los decretos que existen, de las leyes que existen y de la nueva constitución que se quiere llevar a cabo. Yo estoy a favor de una nueva constitución, sí, pero si efectivamente se le va a explicar a la gente qué es la constitución desde cero, qué busca la constitución. Diría el maestro, el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Harley James Mitchell. Mira, Ian, me decía cuando estábamos en la universidad, don Ian, ¿usted sabe qué es lo más importante de una constitución? Cuénteme, maestro. Es el preámbulo. Porque el preámbulo te dice cuál es el objetivo, cuál es la finalidad, qué es lo que se persigue. Lo que diga después del preámbulo solo es el desarrollo del mismo. Entonces, cuando tú lees una constitución que como preámbulo busca definitivamente la paz social, el bien, la integridad, que efectivamente hay una concordancia entre el sector público, entre el sector político, entre la gente, es allí donde debemos apuntar. Entonces, no solo nos quedemos con un discurso de una nueva constituyente, de una nueva constitución, de una constituyente paralela, de buscar firmas, porque si no sabemos esas firmas, qué finalidad van a tener, qué uso se le van a dar, y peor, quiénes van a ser esos constituyentes que efectivamente van a reformar la Constitución, pues al final del día no vamos a estar haciendo nada. Debemos poner en concordancia aquello que se persigue con las actitudes, acciones y todos aquellos parámetros que como sociedad estamos poniendo en el juego de ajedrez. Ha llegado el momento de deconstruir todo aquello que nosotros hemos dado por sabido y sobre esas bases volver a construir una nueva sociedad. Una constitución nueva no es única, no es la única solución, no es el único elemento que nos hace falta. Hace falta que nos pongamos todos de la mano, todos en concordancia con nuevos parámetros, lineamientos y directrices y comprender que en la vida lo que importa no es vivir, sino que debemos hacerlo correctamente.